Hasta este domingo pueden ver en el Teatro del Puente esta obra llamada Argumento contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur. Y, se me ocurren tantas razones, ¿no? Para poner ahí argumentos contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur. Obra original del dramaturgo uruguayo Santiago Sanguinetti y que en su versión nacional está dirigida por Mario Monge. ¿Quién nos acompaña? Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Antonella? Muy bienvenido, y también nos acompaña Rocío Canales, una de las intérpretes de la obra que se está presentando ahí en el Teatro del Puente. Rocío, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, la obra se mete con temas que son bien difíciles, además es como súper contingente a propósito de la polémica que se armó estos días a propósito de estos comentarios que hizo uno de los fundadores de la CAM, ¿no? El tema del uso de la violencia como herramienta subversiva. Como espacio revolucionario es el que está en el corazón de esta obra, en donde vemos a un grupo de estudiantes de humanidades que piensan que la salida para hacer a la sociedad reaccionar frente a esta mirada ultracapitalista, extractivista, ultraproductivista, es ni más ni menos que un tiroteo masivo. Tema además ultra complejo con todo lo que ha pasado en Estados Unidos, que pasa tristemente, ¿cierto? Más o menos cada 2 meses tenemos un tiroteo fuerte en Estados Unidos, pero las últimas semanas hemos tenido 3 seguidos. Entonces, por supuesto, estamos hablando de 2 temas tremendamente álgidos. Mario Monge, ¿por qué te metes en esos temas? Cuéntanos. Eh, bueno, en verdad también no es una cosa personal con la compañía con la que ya llevamos trabajando aproximadamente 6 años. Eh, Inicialmente nuestra búsqueda tenía que ver con la transición a la democracia y entender nuestro lugar en este espacio y quizá un poco a propósito del estallido social. Nosotros encontramos esta obra más o menos un mes después de que empezó el estallido social quizá, y apareció así como en mis manos, en mi correo electrónico, el libro que es la trilogía de la Revolución de Sanguinetti, donde tiene estas 3 primeras obras. Y, y claro, ¿qué sucedía en ese momento? Que estaba este discurso de la violencia, ¿cierto? Como, ¿valida o no valida la violencia? ¿La condena o no la condena? No sé si recordemos como Por fantásticos supuesto. debates en los que le gritaban en la cara a Jadwe, ¿cierto? Como, ¿pero condena o no condena? ¿Condena o no condena? ¿Condena o no condena? Y esta Venga idea de donde como de venga. la... Exacto, entonces la idea de la violencia apareció como un tema súper importante para poder entender como nuestra actitud o nuestra forma de validarla quizá como acción política, dentro de los espacios democráticos, porque nosotros estamos en una democracia, también, eh, digamos, a esos términos, ¿cierto? Como tenemos votaciones, etcétera, pero está la violencia. ¿Y qué sucede con ese espacio en este contexto en el cual todavía sigue apareciendo y está desde distintos ámbitos y de distintos lugares? O sea, tenemos violencias de distintos tipos, de género, violencia, se habla del terrorismo, ¿cierto? Bueno, se habla también de la violencia en los espacios escolares, etcétera. Pareciera ser que es un tema que atraviesa el tejido social, digamos, en este momento en Chile. Es un tema preocupante. Hay también un alza de la violencia, qué sé yo, en los delitos en este momento, que eso de alguna forma el contexto nos ha ido como entregando más efervescencia para la obra, desde que la empezamos a hacer, que fue el 2020, digamos, hasta ahora. Y nada, nos parece muy contingente, muy importante revisarla, y también porque esa violencia se traspasa a los espacios de las relaciones interpersonales. O sea, no solamente ocurre en lo macro, sino también en nuestras relaciones con nuestros compañeros y compañeras. Ahora, ahí aparecen varias cosas que me parece que son interesantes de marcar, y quisiera preguntarle a Rocío al respecto de la violencia como reacción, porque también, ¿no? Viviendo en sociedades que son violentas con los ciudadanos y ciudadanas de manera cotidiana, qué decir con las mujeres en particular, ¿no? Que tenemos a salir a la calle es violento.
para hombres y mujeres, ¿cierto? Tener que tomar la locomoción colectiva es violento. La manera en que se trata a los trabajadores y trabajadoras en muchísimos lugares es tremendamente violento. ¿Cómo nos tratan los medios de comunicación? También es violento. Entonces, ahí aparece la idea de el sujeto, que es un poco lo que encarnan ustedes en la obra, que está constantemente violentado y que piensa en la violencia no solamente como una herramienta, sino también como una reacción. ¿Cómo se construye eso, Rocío? Hablemos un poquito también de lo que a ustedes les pasa al momento de construir esos personajes. Sí, entiendo. A mi parecer, estos personajes, o sea, como que poner a estos personajes en esta situación de decidir tomar una acción tan violenta para cambiar las cosas políticamente, también hace entender lo desesperado que pueden estar jóvenes que al parecer lo tienen todo. Es que igual es como un juego de mostrar desesperación dentro de la democracia. Como nosotros igual siempre con la compañía estamos como recordando la historia de nuestro país y recordando de dónde venimos y que somos una generación que nacimos en democracia, porque todos nacimos en democracia, pero eso no es algo que ha estado en nuestro país desde hace mucho tiempo. Entonces somos hijos también de nuestra historia, de lo que nuestros papás vivieron, quizás nuestros hermanos mayores vivieron, que es la dictadura. Entonces también se trabaja ese tema de, cómo nosotros vamos heredando también un poco la violencia que existió en nuestro país, que no se termina de un día para otro, que sería la transición a la democracia, pero también cuestionarse, ok, estamos en democracia, como decía Mario, pero ¿existe violencia? ¿Existe opresión igual? ¿Cómo nos va afectando eso a nosotros? Es como ponerlo sobre la mesa, porque no creo que sea sano decir, ok, estamos en democracia, entonces no podemos quejarnos. La democracia es un lugar donde también se tienen que seguir poniendo en cuestión los temas. La democracia es un lugar donde se va a discutir, donde no se va a estar de acuerdo y donde personas tienen el derecho a exigir respeto y protestar por todas las violencias que tú mencionaste antes. Ahora, claro, también tristemente la democracia nos asegura que el Estado no va a hacer uso indebido de la violencia, ¿cierto? Tanto Uruguay como Chile y como tristemente muchísimos países latinoamericanos vivieron procesos dictatoriales en donde la violencia fue una herramienta de Estado, procesos de los cuales en países como el nuestro, a diferencia de Argentina, por ejemplo, no ha existido una historia oficial y no ha existido un hacerse cargo de parte del Estado que pueda decir, ok, nosotros hicimos esto. Hemos tenido estos informes que son valiosos, pero que son incompletos, porque quienes saben cosas y deciden no decirlas, no las dicen. Eso también es violento, por supuesto, con todas las familias de los detenidos desaparecidos. Y también es violento con el resto de nosotros que convivimos con fantasmas, que convivimos con esos dolores, que convivimos con ese no hacernos cargo. Luego, corte, transición, y en las movilizaciones, que fue el contexto en donde ustedes estuvieron desarrollando esta obra, según los cálculos hay 460 o 530, depende cuál sean los datos que ustedes tomen, personas que están tuertas, que están mutiladas, además de 2 personas ciegas, a causa de violencia de Estado. Entonces, también ahí aparecen todas esas tensiones y Mario, preguntarte también desde ahí, ¿no? De tomar ese tema, que es un tema caliente, pero además en estos contextos, en el contexto de los tiroteos en Estados Unidos, ¿cierto? Y en los contextos de validación o no de la violencia como forma de resistencia, por ejemplo, en el Walmart. Bueno, tú bien lo dices, o sea, las sociedades neoliberales, como la nuestra, son sociedades fundadas en la violencia, ¿cachai? Como fundadas a partir de la violencia, a propósito de la doctrina del shock, ¿cierto? Y otros términos que podríamos estar utilizando, de ahí partimos. Entonces, claro, en una mirada a un país como Estados Unidos, por ejemplo, que es un país que en este momento tú puedes mirar estadísticas en páginas web donde ya lleva más de 200 tiroteos masivos en este año, solamente en el 2022. O sea, claro, tenemos un par de tiroteos grandes como los que acaban de ocurrir, ¿cierto? Pero son 200 tiroteos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Uno mira a Estados Unidos y dice, la sociedad está enferma, ¿cachai? O sea, aquí hay algo que no está bien, que hay gente que está enferma, hay un sistema, por así decirlo, ¿cierto? Que mantiene a las personas enfermas que terminan haciendo esto. Y un poco, y la obra pretende un poco mirar a ese lado. O sea, claro, es un poco absurdo, ¿cierto? Pensar que, desde la izquierda, digo, pensar que ir a matar estudiantes a una universidad podría ser como una idea revolucionaria.
pero en verdad, claro, estos personajes también están trabajando desde o pensando desde una pérdida de sentido. ¿Cachai? Como, y eso es lo que pasa también cuando uno mira lo que sucede también hacia el sur, ¿cierto? En el Gualmapu, como, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cachai? Como cuando el diálogo ya no es posible. Entonces yo ahí pienso, o sea, no sé si justifico, pero pienso que claramente pareciera ser que la violencia es el camino para cambiar las cosas para ciertas personas, ¿cachai? O para ciertos contextos, para personas que han sido violentadas durante más de 500 años, ¿cachai? Como, entonces, ¿cuál es la respuesta? Un poco hay esta pulsión de decir como, ok, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, una nueva constitución parece que no es suficiente, ¿cachai? O un estallido social en donde, claro, tú dices, hay más de 400 o 300 estallidos oculares personas, y más personas vulneradas en sus derechos humanos. Y luego de eso no cambia. Entonces, ¿qué viene después? ¿Qué se necesita? ¿Cachai? Entonces esta obra hace un poco esa extremación hacia lo absurdo, como pareciera que estos personajes, luego de todo su bagaje, porque son personajes que estudiaron humanidades, que conocen de filosofía, son personajes marxistas, por así decirlo, como digamos dentro de lo que se refiere al pensamiento marxista, dicen, ok, parece que después de todo esto no queda otra que imitar a Estados Unidos para que la gente diga, ok, parece que hay que cambiar algo. Ahora, bueno. Ahora, sabemos que allá no se cambia nada con eso, claramente. Exacto. O sea, muere y muere gente y tampoco no es que... Y también es como, es complejo, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero la gente que sale a disparar en Estados Unidos, ¿no? Estas 200 personas que han salido a disparar y uno dice, no es un loco, no es un psicótico, sino que es un producto, uno podría decir también un hijo sano del patriarcado, y ahí yo aprovecho meter la cuña. Hay un documental estupendo que les recomiendo mucho a Mario, a Rocío y también a todos y todas quienes nos están escuchando. Está en YouTube entero, que se llama La máscara en que vives, o The Mask You Live In, que habla acerca de cómo se construyen los violentos en Estados Unidos a partir de los mandatos sobre lo masculino. Es una pausa ahí de recomendación de género, ¿no? Pero claro, la fantasía de este grupo de jóvenes, los protagonistas de la obra Argumento contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur, fantasean con esta idea, ¿no? Con esta idea tremendamente provocativa. La obra ya lleva varios días y ya se ha mostrado, y quería preguntarle a Rocío respecto a cómo sienten ustedes la recepción que ha tenido el público frente a esta propuesta que ustedes están haciendo desde este sentido. ¿Cómo sientes tú que se está siendo recepcionada esta especie como de, como diríamos, ¿cierto? De instalación radical que están proponiendo a partir de esto mismo? Yo creo que ha sido muy interesante, ha sido buena en general. Nuestra obra refleja mucho, nosotros intentamos reflejar mucho una generación. Es una obra muy rápida, tiene música que se está escuchando ahora, es intensa, habla mucho como de esta inmediatez también de nuestra generación. Entonces es muy interesante las diferencias cuando nos va a ver personas de distintas edades. Pasa más que a la gente de nuestra edad le hace mucho sentido la rapidez, el absurdo, la desesperación, y personas más grandes que vivieron otra revolución, que tienen otros imaginarios de izquierda, quizás les choca más, pero ha sido muy, muy rico como este discurso, o sea, esa conversación intergeneracional que se genera. No es un choque negativo, sino que hay algo ahí que uno ve, uno dice, como a estos personajes ficticios, pero que son de nuestra misma edad, que están ubicados en nuestro mismo contexto, aunque estemos en democracia, y uno podría decir, claro, obviamente las cosas han cambiado un montón, desde la historia, por ejemplo, de nuestros papás, están removidos por algo igual, están desesperados por cosas. Ahora, puede ser peor incluso, pues, Rocío, porque ahí pensamos, tu generación, es muy interesante, porque yo estoy al medio. Uno piensa, la generación anterior, ¿cierto? Tenía el ímpetu del sueño, ¿cierto? De la posibilidad de quienes se vinculaban, se identificaban con las ideas de izquierda, la posibilidad de construir otro Chile, ¿cierto? Y de hacer justicia social. Completo. Claro. Luego, los hijos de la dictadura, los que nacimos en dictadura, somos hijos del miedo.
Y yo estudié en el Liceo 1 y cuando pasó la Revolución Pingüina, yo dije, jamás en mi vida se me hubiera ocurrido tomarme el liceo. O sea, es como eso, ni a mí ni a ninguna de mis compañeras. Simplemente no, porque nosotros recordábamos el horror. Y luego, ustedes que nacieron en los 90, tienen, claro, tienen la herida heredada, pero al mismo tiempo me da la impresión que también hay esta especie de melancolía de, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Porque se supone que nos dijeron que todo esto fue para tener desarrollo, para tener acceso, para tener consumo. Y ya, pues, tenemos. De hecho, los personajes en la obra tienen acceso, tienen consumo, tienen referencias globales, diríamos, ¿no? Y vacío. ¿Cierto? Entonces también esa falta de épica es lo que produce esta búsqueda probablemente de acción radical. Claro, y ahí se cruza mucho también con específicamente la historia de Chile y lo neoliberal que ha llegado a ser. Entonces ahí se nota mucho en los personajes lo globalizados que están sus vidas y como el mundo capitalista en el que viven, y ahí entra un poco ese sinsentido que habla. ¿Mario? Sí, solo complementar. También existe como esta diferencia de discurso y de ideas de las que hablas tú, como cierto, como que se va transmitiendo de generación en generación, porque también hay un problema hoy en día, como ¿de verdad podemos hablar de revoluciones hoy como en estos estados neoliberales? ¿Existe la posibilidad digamos, de esta épica revolucionaria de la que tú hablas, cierto? Como... ¿Qué es realmente lo revolucionario hoy en día? ¿Dónde está aquello? Si de alguna forma, además, lo neoliberal se come todos esos discursos, pues, los come, los mercantiliza y los comercia. O sea, el escrito original de Sanguinetti, por ejemplo, se remitía a Calle 13 en esa época, que es 2013, más o menos 2012, donde cuando Calle 13 era, o sea, en vez de que el personaje de Mateo, ¿cierto?, que es el que es fanático del trap en la obra de nosotros, en la obra original era fanático de Calle 13. Y ese discurso era bien interesante y nosotros tratamos de trasladarlo a nuestra época. Porque antes de que Calle 13 fuera tremendamente político, ¿no? Justo cuando estaba haciendo el traspaso. Claro, pero claro, estaba ese rollo como de Calle 13 es Latinoamérica, Calle 13 es la revolución, René es un revolucionario, pero claro, o sea, si tú veis, René vende eso. ¿Cachai? O sea, Residente vendía aquello, Calle 13, esta idea de lo latinoamericano, de esta cosa media bolivariana, ¿cierto? Desde las letras, desde la música, desde los discursos, pero eso está todo inserto en el mercado, entonces bueno, hay escritores que hablan de que lo más revolucionario que hay hoy en día es el mismo capitalismo, porque en el fondo reforma y reforma y reforma y no permite que nada se instale. Y ahí también está ese tema, por eso esta mirada a los Estados Unidos también. Y entonces, ¿qué pasa en estas cabezas de estos jóvenes, de nosotros también incluso? Porque eso ha sido el análisis, que queremos un poco a cambio, somos personas progresistas, por así decirlo, somos progres, ¿cierto? Somos juventud progres, somos de izquierda. Gente de teatro, ¿no? Gente de teatro, ¿cierto? Pero que igual en nuestras cabezas están llenas de todo esto, de todo este consumo, de todas estas referencias gringas, inglesas, imperialistas, por así decirlo, si llegara alguien más de izquierda a pensar en estas referencias, ¿cierto? Y cómo conviven esas cosas, que ya llega incluso al absurdo de esta clásica como tontera de comunista con iPhone, ¿cierto? Como de... pero, y claro, ¿por qué esas cosas no pueden coexistir en realidad? ¿Y qué sucede? ¿Cómo se avanza de ahora en adelante? Porque ya es imposible separar estas cabezas de ese consumo, de ese capital. ¿Cachai? Entonces hay que buscar otras maneras de entendernos como sujetos revolucionarios y no seguir mirándonos como los sujetos de izquierda ochenteros, setenteros, ¿cierto? Porque ya no existen en nosotros, son referencias, son gente a la que miramos y discursos que observamos y a los que volvemos de vez en cuando para entender ciertas cosas, pero aquí ya no funcionan. Además porque el enemigo cambió, si es que hay un enemigo. Claro. Es como también pregunta para hacerse, ¿no? Bueno, argumento contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur. Últimas funciones. Hoy, mañana, el sábado y el domingo. Quedan 4 funciones para ver argumento contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur del dramaturgo uruguayo Santiago Sanguinetti, que está dirigida por Mario Monge y Laura Zavala y que tiene en su elenco a Raúl Riquelme, Consuelo Pinilla, Linus Sánchez y Rocío Canales, con quien también hemos conversado esta mañana a las 20 horas. Ahí en el Teatro del Puente para que no se la pierdan. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Rocío, que tengan un estupendo día y muy buenas últimas funciones.
Muchas gracias a ti. Solo recordar a la gente también que nos pueden seguir en @catástrofeteatro en Instagram y que también compren sus entradas pronto porque se están acabando para estos días que vienen. Menos mal, gracias, gracias también a quienes nos han ido a ver y por el entusiasmo. Pero eso, nos pueden seguir ahí y pronto quizás tendremos más noticias. Bueno, vamos a estar entonces atentos a lo que está pasando con Catástrofe Teatro. Por ahora, la invitación es ver Argumento contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur, en el Teatro del Puente, hasta el domingo a las 20 horas. Con eso nos despedimos. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, querida Cami. Un abrazo para ti. Un abrazo para la Tania también, nuestra productora, y para Manuel, que nos pone ahí en el Facebook. Nos encontramos mañana. Chao. Chao, chao.